El menú del día en M24. El plato principal. La entrevista. En Asamblea General Extraordinaria, el Sindicato Médico del Uruguay resolvió mantener su conflicto con la Asociación de Servicios de Salud del Estado, ACE. Los médicos afirman que en el sector público hubo un incremento de usuarios en un 10%. Aseguran que hay carencias en infraestructura, recursos materiales y humanos. Si bien estas carencias son históricas, desde el SMU entienden que hoy se ven agravadas por la alta demanda que hay por la pandemia. Pese a esta situación, los médicos señalan que estas necesidades no están contempladas en el proyecto de rendición de cuentas que está en estudio en el Parlamento. Recibimos al presidente del Sindicato Médico del Uruguay, el doctor Gustavo Greco. Buenas tardes, bienvenido al menú del día. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Greco, ¿cuál es la mirada del SMU respecto a esta rendición de cuentas en lo que refiere a salud? Bueno, creo que hicieron una buena síntesis en la introducción, porque esta rendición de cuentas llega en un momento del país muy especial, ¿no? Estamos en un momento por lo menos de valle de la pandemia, no aventuremos a decir salida o fin de la pandemia, pero sí en un momento epidemiológico realmente muy bueno, en el cual tenemos que mirar qué pasó, cómo impactó la pandemia en ACE, en los usuarios de ACE, y cómo se proyecta la institución a futuro con sus problemas estructurales crónicos y en este nuevo escenario. Es una institución que tiene un incremento importante de su capacidad asistencial, particularmente en la medicina intensiva, donde aumentó camas para dar asistencia adecuada a las personas que sufrieron COVID-19, que aún sufren, pocas, pero aún sufren COVID-19, y esa estructura no está planteado, no está reconocida, no se ve reflejada en esta rendición de cuentas, por ejemplo. Pero además es una institución que tiene que hacer frente, como todo el sistema de salud, en el sector privado ocurre lo mismo, al pospandemia, a todo lo atrasado, a todo el impacto que tuvo, porque bueno, cuando pasa un tsunami, cuando pasa la tormenta, deja sus secuelas, ¿no? Cuando pasa el tornado, deja sus secuelas. Y eso es lo que tenemos en términos sanitarios en nuestro país. Hay que abordar todo lo que dejó, todo lo que hubo que dejar de lado, y particularmente en la población más vulnerable, por la pandemia, porque la atención está focalizada en esa catástrofe que vivió nuestro país, particularmente en los últimos 3 meses. Y uno de esos impactos es justamente el hecho de que hay usuarios que pasaron del área privada al área pública, son unos 100.000 más o menos. ¿Cómo es entonces hoy, en función a esto, la calidad asistencial en los hospitales públicos y de qué manera afectó este incremento que, se volcó a atender en ACE? Bueno, ahí vemos un fuerte impacto también de lo que fue la pandemia en términos sociales, ¿no? Ustedes recuerdan que en el acuerdo del Consejo de Salarios en el sector privado, en el grupo 15, parte del acuerdo era que durante un año el gobierno sostenía la afiliación mutual de las personas que quedaban en seguro de desempleo, justamente para evitar la migración y la sobrecarga asistencial a ACE. Ese acuerdo se mantuvo. Y de hecho, cuando decimos que ACE tiene 131.415 usuarios más, es de marzo a marzo, del 20 al 21. O sea que, aún a pesar de esa medida que se tomó como parte del acuerdo del Consejo de Salarios privado, igual hubo una fuerte migración, ¿no? Con un incremento de un 10% de los usuarios de ACE. Y realmente no es lo misma la institución con un 10% más de usuarios, ni en términos de estructura, ni en términos de necesidad de recursos humanos. Y eso tampoco está contemplado. Ahora, en este escenario, ¿no? El planteo del Poder Ejecutivo y de ACE es de no incrementar el presupuesto en el área de salud. ¿Cómo va a impactar esto, Greco, tomando en cuenta el incremento de usuarios, no? Sin duda que todo esto va a impactar en que la atención de las personas que se asisten en ACE va a ser de menor calidad o va a tener una brecha, un escalón muy importante respecto a las que tenemos en el sector privado. Porque esto, en términos cuantitativos, en términos de inversión per cápita por usuario, va a bajar.
porque son más personas para un presupuesto que ya no aumentaba, y esto lo habíamos discutido cuando la ley de presupuesto del año pasado, estamos ahora hablando de rendición de cuentas de la ejecución de gastos de este año, ¿no? Y las previsiones para este año. Pero ya estaba previsto que ese presupuesto no aumentaba. Obviamente, optimizar la gestión y mejorar la gestión es una línea básica para ahorrar y para no gastar en exceso, pero históricamente en los últimos años venía incrementando su presupuesto de modo que se aproximaba bastante al presupuesto a la inversión per cápita que hay en el sector privado en términos de salud. Eso sin duda que va a cambiar y lamentablemente vamos hacia un escenario donde de nuevo podemos tener una institución que asiste a pobres con una calidad de asistencia para pobres, con un fuerte escalón con el resto. Y no quiero ser peyorativo con el término, simplemente quiero transmitir que en la medida en que las necesidades asistenciales de la institución son determinadas por el Ministerio de Economía, porque o por la OPP, porque el artículo 236, que hace referencia al Fondo para Suplencias, que asigna 564 millones de pesos aproximadamente, tiene un párrafo específico que dice que esto está sujeto a la aprobación del Ministerio de Economía. Entonces nosotros nos preguntamos si la economía no va lo suficientemente bien de acuerdo a la evaluación del gobierno, ¿qué pasa con la calidad de asistencia de las personas, ¿no? Hablando de la calidad de asistencia, Greco, estoy pensando en algo que usted decía al comienzo que me parece que es importante, porque bien, bueno, estamos en pandemia, aún no terminó, pero está la pospandemia y ya es sumamente conocido que hay atraso de otros estudios, que esas patologías en algún momento se van a tener que atender y ahora hay más personas en ACE que van a tener que, digamos, necesitar esa asistencia. Este escenario, con este presupuesto que ustedes dicen que es muy magro, que es prácticamente de cero, ¿puede significar que las personas que vayan a atenderse próximamente no consigan X especialista, que no haya medicamento, que no se le pueda hacer determinado estudio? ¿Esas situaciones pueden darse en función de la plata que se va a destinar? Son las situaciones que se van a dar sin duda, porque... ¿Aún no se dan? ¿Por ahora no se dan? Ya se dan y se van a empezar a empeorar. El Fondo para Suplencias se terminó ahora en julio. Y realmente todos los médicos suplentes pasan a comisión de apoyo a partir del mes de julio. Incluso los que son por rubro cero, perdiendo sus derechos sociales y precarizando su relación laboral. Y todo esto necesita inversión, porque no se puede mantener la misma asistencia si no se invierte, porque no podemos hablar de gasto en salud. Ahora, esto no puede afectar al médico, digamos, porque el médico tiene como deber, como principio, hacer de todo para salvarle la vida al paciente, pero si no tiene los recursos necesarios para poder atender a ese paciente, ¿no recae la responsabilidad en el médico cuando en realidad la plata que debería estar no está? La responsabilidad es institucional. La institución ofrece al plantel médico contratación en ejercicio libre de la población, lo cual no obliga al médico a aceptar una guardia, de la cual en una relación de dependencia encubierta, a la cual concurre con cierta asiduidad. Y esta precarización no tiene un impacto en la responsabilidad del médico, es una responsabilidad institucional la que se da en todo esto, porque si me obligan a trabajar facturando sin beneficios sociales, yo soy libre de decir si quiero trabajar en esas condiciones o no. ¿Me explico? Entonces, ese es el escenario que tenemos en este momento. Lamentablemente, las autoridades de ACE no recibieron al sindicato médico en su momento para intercambiar y para hablar sobre estas cosas. Se intercambió a nivel de unidades de negociación, se ha dado respuestas por la prensa, se envió el mensaje de rendición de cuentas sin Sí, ustedes pidieron una reunión con Cipriani y sí, no les concedieron la reunión. ¿Cómo sigue la relación de ahora en más con el sindicato? Nos conceden una reunión el próximo viernes a las 9:30 de la mañana, a las 8 horas de terminar el acto eleccionario del sindicato médico. Y por el tema específico de la medicina intensiva, no para hablar globalmente de toda esta situación, que la medicina intensiva es parte de este problema, pero el problema global de ACE es enorme. Entonces, realmente lamentamos que la institución maneje
la negociación con una institución que plantea las cosas responsablemente en términos de condiciones de trabajo y de calidad asistencial, como el sindicato médico, que está, en este momento estamos en pleno acto eleccionario, sí, y las entrevistas las habíamos solicitado semanas atrás, ¿no? Digo, estamos hablando de eso, no fueron ayer, a eso me refiero. Ahora, hablábamos de Cipriani recién, Greco. Cipriani dijo que ACE ahorró más de 300 millones de pesos durante este 2021 en traslados, estudios de imagen y CTI. Él atribuyó esto a la buena gestión y como uno de los motivos por los que no se precisa un aumento. ¿Esto compensa los otros gastos que ha tenido ACE por la pandemia? Pero el ahorro que se tuvo por camas de terapia intensiva fue a expensas del aumento de la oferta asistencial de ACE, que se hizo en base al fondo coronavirus, que ya no está. O sea, el fondo coronavirus no sostiene la asistencia durante la pandemia, pero las previsiones presupuestales para mantener eso no están. Entonces, se ahorró porque se gastó con fondos que vienen de otros recursos que no son los presupuestales. Yo, a mí, realmente, si me dan el dinero para gastarlo, yo, y no es de mi bolsillo, yo también puedo gastar, y ahorrar dinero de mi bolsillo. No sé si soy claro en el concepto, pero todo esto requiere sentarse y hablarlo, porque la intención del sindicato médico no es confrontar con ACE por este tema. La intención es mejorar condiciones de trabajo y sostener la calidad asistencial. Entonces, no nos parece razonable intercambiar por la prensa sobre ahorros sí o no, cuando hay un problema de miles de vínculos laborales que tienen que ser resueltos. Y obviamente nosotros entendemos que esto no es una situación generada ahora, que tiene una historia y que viene ya de muchos años, porque tal vez si ustedes hacen memoria, estas cosas las decimos desde hace mucho tiempo. Ahora, hay que sentarse y hablarlo. O sea, la voluntad por parte del sindicato médico está, pero no así, no reciben, digamos, las puertas abiertas por parte de las autoridades de la salud. Y no las hemos recibido, por lo menos en este último periodo, no las hemos recibido. Y nuestra voluntad ha sido permanente de diálogo y de colaboración, particularmente en el escenario de la pandemia, contribuyendo en todo lo posible a dar la respuesta asistencial que la población tenía que recibir, colaborando con la vacunación, siendo parte de la respuesta que el país dio. Entonces, claro, ahora hay que recomponer cómo sigue esto, cómo se está recomponiendo toda la sociedad, ¿no? Bueno, también en la salud pasa lo que pasa en todos los ámbitos. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales se vuelve lentamente a la normalidad? Y eso requiere sentarnos a hablar. Realmente, recién Alejandra te consultaba justamente por esa reunión de Cipriani que ustedes le habían solicitado, pero él se negó, y los motivos por los cuales él dijo que no los recibía era porque, según él, pidieron el encuentro con intenciones políticas dadas las elecciones internas del colectivo, que de hecho están comenzando en esta jornada. Y bueno, ¿cómo cae esto, Greco, en el sindicato? Y creo que se equivoca profundamente en el concepto. El sindicato médico, más allá del momento electoral que está viviendo, continúa con los procesos de negociación que siguen. Realmente ver un perfil electoral cuando tenemos un mensaje de rendición de cuentas que condiciona la marcha de la institución, y dentro de esa marcha los vínculos laborales de los y la calidad y las condiciones de trabajo de los 8.000 médicos que trabajan en la institución, no, es un argumento que no es de recibo, con el respeto que me merece el doctor Cipriani, pero no es de recibo achacar a que cada cosa que hacemos tiene una intención electoral, o Ahora, Greco, ustedes no fueron recibidos por Cipriani. Sin embargo, una de las listas que está postulada, que en esta votación de estas elecciones del SMU, sí fue recibida, pero por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Y esta reunión, según tengo entendido, fue secreta, o sea, fue secreto lo que se conversó allí. Allí se puede haber conversado algo que tenga que ver justamente con el futuro del SMU y con ciertos arreglos que hoy por hoy no se están teniendo. Yo, como presidente del sindicato médico, no quiero hablar de la contienda electoral, que es el juego democrático
del cual nos sentimos muy orgullosos de nuestra institución. Solo quiero decir que el señor presidente de la República no recibió al sindicato médico institución ante solicitudes reiteradas por la pandemia que estábamos viviendo, y que tenía intenciones de intercambiar de la situación del colectivo médico, la visión del colectivo médico, los problemas que está teniendo el colectivo médico institucionalmente. Y cuando digo institucionalmente digo que cuando una institución como el sindicato médico pide una entrevista con el presidente de la República, como ha sido siempre hemos concurrido todas las corrientes de pensamiento y toda la pluralidad que convive en nuestra institución, porque corresponde, porque es el máximo en cuanto a lo que podemos aspirar, ¿no? Que el presidente de la República reciba el sindicato médico, como lo hemos invitado en múltiples ocasiones a múltiples actividades. Es un encuentro muy importante para nosotros. Entonces, yo no voy a emitir opinión sobre el resto, solo digo que a nosotros no nos recibió, y nosotros necesitamos transmitir de primera mano el sentir del colectivo médico con toda su heterogeneidad a quienes están tomando las decisiones más sensibles en un momento tan crítico del país como los que transcurrimos en este año y medio. Igual llama la atención, Greco, ¿no? ¿Por qué a unos sí y a otros no? Y sin duda que llama y una la lista atención. que no se sabe realmente qué es lo que va a pasar, porque Verónica Pérez es una de las que está allí, una de las candidatas, pero todavía no se sabe si van a quedar ellos con la gestión del SMU. Eso se va a decidir entre hoy y mañana. Sí, sobre eso justamente, Greco, bueno, ¿qué es lo que está en juego en estas elecciones, no? Para finalizar. Jamás ocurrió que una lista del sindicato médico pidiera entrevistas con alguna autoridad previo a... ¿Y a qué puede deberse eso, que ahora suceda? ¿Es un apoyo a la lista? Es parte sin duda que se deja entrever, obviamente, explícitamente el apoyo, y lamentablemente los colegas que podían haber usado esa influencia para ser presidente de la República no lo hicieron para que fuera el sindicato médico como institución, como corresponde. No tiene muchas lecturas el tema, bien claro. Uh-huh. Y justo en un marco donde se está discutiendo y desde el SMU se está pidiendo mayor presupuesto, ¿no? Y el sindicato médico pide lo que entiende que es justo y necesario para sostener la calidad asistencial, para mejorar el sistema de salud. Claro, pero sin embargo no los convocan a ustedes a por lo menos darles la palabra, darles el espacio, y tampoco posterior, una vez que el proyecto ya está redactado, tampoco les dan esa reunión justamente a ustedes concretamente para hablar del tema. Lamentablemente es así, por eso nosotros lo comunicamos a través de ustedes a la opinión pública, porque bueno, vemos y vivimos todo lo que está ocurriendo y particularmente con la población más vulnerable, ¿no? Con el acceso a los especialistas, con los atrasos, con las dificultades para la cobertura de horas, con las dificultades para que llegue una ambulancia a asistir situaciones a veces de emergencia. Digo, realmente hay mucho para mejorar, hay mucho para trabajar, es nuestro ánimo, pero no se puede interpretar que comunicar esto a través de la opinión pública y buscar herramientas para mejorar esta situación sea parte de un juego político, ni mucho menos político partidario. Realmente, porque históricamente ha sido así, siempre lo hemos hecho así, pero bueno, el mensaje parece que no se entiende de esa manera. Gustavo Greco, actual presidente del SMU, muchísimas gracias por esta entrevista. Por poquitos días. Terminan mañana las elecciones, ¿no, Greco? Las elecciones terminan mañana y hay un periodo para impugnación y demás, pero bueno, ya... ¿Cuándo asumen las nuevas autoridades? Apenas se cumplen los plazos estipulados por nuestro estatuto para que se tengan todas las garantías de que todo ha sido transparente, como siempre ha sido nuestra institución. Se hace el cambio de autoridades. Greco, que pase muy bien y gracias. Muchas gracias por llamar. Saludos. Chao. Hasta luego. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.